Quiero presentarles a continuación una charla muy interesante que se llama Smart Fluid Power en la industria 4.0. SICK Sensory Intelligence cuenta con sensores que sirven para medir variables como presión, temperatura, flujo de fluidos industriales, entre otros. Y en esta charla se va a presentar los últimos instrumentos que están orientados a procesos donde se requiere realizar mediciones de vapor, gases y variables importantes en las líneas hidráulicas y neumáticas en situaciones no corrosivas. Esta charla va a estar presentada por Luis Herrera y también Leonardo Campodónico de SICK, así que quiero invitarlos a que le den un fuerte aplauso para que presenten a continuación. Muchas gracias por su presentación. Bueno, como decía, mi nombre es Leonardo Campodónico, soy Product Manager para la GBS 09 en SICK, que corresponde principalmente a los distintos sistemas de instrumentación y soluciones para la medida de fluidos. Ya en el día de hoy presentaremos en este Oktoberfest los diferentes portafolios de productos para las aplicaciones de fluidos en la industria, ya, aplicaciones de medición en procesos dentro de las diferentes industrias, nuestros sensores de caudal de aire y gases no corrosivos con nuestra nueva tecnología de nuestro sensor calorimétrico FTMG, y vamos a realizar también una configuración y obtención de beneficios dentro de nuestro mismo sensor con un demo especializado para este tipo de aplicaciones. ¿Ya? Y bueno, dentro de las principales características que nosotros tenemos que tener para poder integrar las distintas variables y las distintas mediciones a una plataforma de la industria 4.0 es que nuestros equipos tienen que tener una serie de capacidades diferentes a la de un sensor convencional, entre ellas una detección mejorada, una comunicación eficiente, la posibilidad de hacer diagnósticos y las tareas inteligentes dentro del mismo sensor. ¿Ya? Todo esto nos permitirá realizar una serie de elevaciones de medición que va más allá de la medición convencional dentro de la variable, los que nos van a permitir generar una serie de parametrizaciones, diagnósticos y, como decía anteriormente, obtención de beneficios dependiendo de la variable que nosotros vayamos a medir. ¿Ya? Y bueno, ¿cuál es la contribución de SICK dentro de estas plataformas? Es que nosotros vamos a poder entregar información desde los proveedores de información, que vienen siendo todos estos sensores que se encuentran dentro en terreno, insertos en las mediciones como tal, los que nos van a permitir elevar una serie de información mediante nuestros distintos módulos administradores de este tipo de datos, ya para posteriormente hacer una integración a las distintas nubes o software de gerenciamiento de activos. ¿Ya? Esta integración se hace principalmente con los device descriptors internos de cada uno de estos equipos, independiente de las variables que nosotros vayamos a medir, y la integración también de los GSD, que son los mismos device descriptors de nuestras unidades maestras de información, los que van a permitir identificar las distintas variables y los distintos datos que se envían de forma acíclica, adicional a las mediciones convencionales de nuestros sensores. ¿Ya? Todo esto nos va a permitir generar lo que es las distintas características principales dentro de la industria 4.0, que pasamos ya dentro de la era de la digitalización, lo que era la computarización, la conectividad, y esta serie de información adicional que entregan para poder tener una visibilidad de mi proceso, tener una transparencia de los datos que yo estoy viendo y por qué estos están ocurriendo, tener una predicabilidad de saber qué es lo que ocurrirá también en definidos casos en función de lo que ocurre actualmente dentro de mi proceso, y la adaptabilidad, que es lo que nos va a permitir es adaptarnos a distintos escenarios que ocurren de forma deseada o no deseada dentro de nuestro proceso. ¿Ya? Toda esta información se va a entregar como datos cíclicos, que son los datos convencionales dentro de la medición de un equipo, y los datos acíclicos como datos de parámetros, de configuración, que se transfieren de estos los distintos sensores o distintos medidores. Ya este levantamiento de datos nos va a permitir generar distintos niveles de mantención, gerenciamiento, optimización, servicios remotos y otros. Todos estos datos calculados, resumidos, nos van a ayudar a facilitar la operación, ¿ya? Y vamos a tener acceso a todos los datos relevantes de nuestro proceso para poder subirlo a la nube e interpretarlos para obtener un valor agregado dentro de esto. ¿Ya? En el caso particular de esta presentación, nosotros nos vamos a enfocar en los Smart Fluid Power, ya que son nuestros sensores de fluidos de instrumentación, en donde nosotros obtendremos valor agregado a través de cada una de las medidas de las variables que realizaremos. En el caso particular,
nosotros tenemos qué es lo que vamos a medir, ¿ya? O sea, que son las principales variables de proceso que nos encontramos en distintos tipos de industrias, como para procesos hidráulicos o neumáticos, donde tenemos medición de presión, medición de nivel, medición de temperatura, el posicionamiento principalmente de cilindros magnéticos y algunos elementos mecánicos de producción, y mediciones de flujo, ¿ya? Y a través de esto es cómo nosotros vamos a integrarlo para obtener los beneficios, ¿ya? Estos beneficios nosotros los vamos a obtener mediante una integración sencilla, ¿ya? Vamos a obtener una visualización de condiciones de monitoreo, vamos a tener gerenciamiento de energético, vamos a tener mantenimiento predictivo y vamos a tener una tecnología inteligente que nos va a permitir integrar y levantar todas estas variables, todas estas complementos de la medida a realizar para obtener un beneficio, ¿ya? En el caso particular, nosotros vamos a trabajar principalmente en lo que es presión con nuestros sensores PAC 50 y el PBS, en lo que es nivel con nuestros LFP y CFP Cubic, en lo que es temperatura con nuestro TBS y TBT, ya tenemos nuestros sensores de posición, como habíamos dicho también, y flujo, lo que son nuestros sensores de dosificación DOSIC y FFU, y nuestro sensor FTMG, que es nuestro sensor calorimétrico, ya para medición de aire comprimido y gases no corrosivos, en el que también tendremos un demo y vamos a aplicar y vamos a revisar cómo configurarlo, también gracias a este demo y a la web server que trae incluida el equipo. Bueno, uno de nuestros principales productos en la medición de presión es nuestro PBS Plus, el cual mediante la funcionalidad del IO-Link vamos a obtener una serie de parametrizaciones adicionales y configuración que son adicionales a las mediciones convencionales de presión. Ya este equipo se encuentra disponible en una serie de diferentes modalidades, ya sea en rangos de presión, ya sea en tipos de conexionado, en tipos de salida y otros, ¿ya? Dentro de las principales características es que tiene un tiempo de instalación reducido, su carcasa es totalmente móvil, la pantalla se puede girar en diferentes puntos, lo que nos va a servir para distintos tipos de aplicaciones. Ya es un diseño bastante robusto para hacer un equipo bastante pequeño, ya no se requiere una conversión especial de los datos, ya que estos se muestran automáticamente medido como valores de presión gracias a IO-Link también. Ya tiene las posibilidades de generar distintos niveles de diagnóstico gracias a esta misma funcionalidad, ya ahí nos va a entregar una serie de datos adicionales para poder generar un mantenimiento predictivo. ¿Ya? Y bueno, también nosotros tenemos nuestro PAC 50, ya que es un medidor de presión para el aire y gases secos no corrosivos. Esto idealmente se utiliza en la medición de aire comprimido en los distintos sistemas de aire, o sea, de los distintos sistemas que funcionan mediante aire comprimido dentro de la industria, ya sea válvulas neumáticas, ya sean distintos tipos de actuadores neumáticos, en donde un equipo ideal para este tipo de medición, ya donde vamos a obtener una monitorización y medición de aire comprimido en máquinas e instalaciones, una medición de presión en unidades de mantenimiento con aire comprimido, monitorización de evasión, aplicaciones robóticas y de manipulación, y supervisión de sistemas de fuga cerrados en aire comprimido, lo que es una funcionalidad adicional de este tipo de equipos como para obtención de beneficios dentro de la misma medición. Bueno, otro de los principales equipos que nosotros tenemos es nuestro LFP, que es nuestro sensor de nivel continuo, que además tiene la posibilidad de tener salidas conmutadas para la generación de switches de nivel, ya sean alto o switch bajo. Este cuenta con la tecnología de radar de onda guiada, ¿ya? Consta de pulso de alta frecuencia y reflexión en el medio, ¿ya? Ahí tenemos la referencia de lo que genera a nivel de tecnología, donde tenemos un pulso de referencia, un pulso de salida, vamos a tener una reflexión en el medio y de acuerdo al tiempo de vuelo nos va a generar una medición de distancia. Este equipo es súper importante, las funcionalidades que nosotros podemos encontrar mediante IO-Link y las funciones de Smart Sensor, ya que podremos obtener o realizar distintos niveles de configuración, ya sea para trabajar en distintos tipos de ambiente o de distintos tipos de fluido, y además también la posibilidad de generar compensaciones para procesos en los cuales se estén generando constantemente distintos niveles de espuma, ¿ya? Lo que son funcionalidades adicionales que se encuentran de la mano con las funcionalidades de configuración y los beneficios de este mismo equipo, ¿ya? Y bueno, otro de nuestros principales equipos es nuestro CFP, que es nuestro sensor de nivel capacitivo, ¿ya? Una de las principales características es que no tiene zona muerta en la medida, es decir, mide durante todo el largo de la varilla,
ya sus medidas son de hasta 1 metro, ya funciona mediante la variación de capacidad de condensadores. En este equipo lo importante también es que nosotros tenemos una medición de nivel y de temperatura integrada. Ya estos valores también pueden ser de mediciones continuas, también de tipo de salida, de puntos de nivel o puntos de temperatura, en el caso que sean necesarias configuraciones de alto, bajo o medio dentro de los distintos tanques o recipientes en los cuales se encuentre operando. ¿Ya? Otro de los equipos principales que nosotros vamos a encontrarnos son los FFU y el DOSIC, que son nuestro flujómetro ultrasónico de tiempo en tránsito para medición de los distintos tipos de líquidos conductivos y no conductivos. ¿Ya? Este funciona mediante el efecto, como decía, tiempo en tránsito, o sea, es decir, funciona con dos detectores que emiten una señal de emisión y otra de recepción, y los cuales en función de la velocidad del fluido, esta se ve alterada o no para permitir o no tener una medición de flujo. ¿Ya? Bueno, esta es una medición de flujo para líquidos, es flexible para múltiples aplicaciones, uso versátiles para líquidos conductivos y no conductivos, diseño compacto y fácil de instalación y libre de mantención. ¿Ya? Súper importante que todos estos equipos que nosotros estamos viendo es posible la realización y la integración a un sistema inteligente o todos estos equipos funcionan bajo la normativa de Smart Sensor, ya que tienen funciones adicionales, parametrizaciones, tienen comunicación con IO-Link, lo que nos va a permitir integrarnos en una serie de elementos para obtención de valor agregado dentro de la misma medición. ¿Ya? También nosotros contamos con nuestro FTS, que es nuestro flujómetro calorimétrico con lectura de temperatura, que funciona para distintos tipos de líquidos, como agua, líquido a base de agua y aceite. Ya tiene rangos de funcionamiento hasta 300 centímetros por segundo, dependiendo del material a medir, ya del fluido a medir, presión de proceso de hasta 100 bar, temperatura de proceso hasta 150 grados Celsius, y mediante IO-Link nosotros vamos a poder tener la medición de flujo y temperatura en este mismo equipo. ¿Ya? Bueno, estos principalmente se utilizan para monitoreo de flujo y temperatura en refrigerante y lubricante, monitoreo de limpiadores y detergentes en lavadoras industriales, control de flujo en aceite en sistema hidráulico, gestión de aceite en sistemas de lubricación centralizado, monitoreo de flujo simple en sistemas SIP, detección de aceite en sistema hidráulico, protección de funcionamiento para bombas. ¿Ya? Bueno, y también nosotros contamos con la posibilidad de generar IO-Link o elevar los distintos niveles de configuración de estos sensores en la variable de proceso de temperatura, ya que esto es de forma convencional, es una PT100 o PT1000, la cual me va a permitir entregar los distintos valores de temperatura, ya sea para líquido o para gases. Vamos a tener una variedad de longitudes de instalación y opciones de configuración mecánica, alta precisión de medición y linealidad, confiable con estabilidad a largo plazo. Ya, ahora voy a hablar de lo que es nuestro sensor FTMG, que es nuestro sensor multifuncional, ya para de los distintos tipos, ya sea para aire comprimido o gases no corrosivos, el cual tenemos una demo preparada, al cual veremos principalmente el web server de este equipo, la configuración y las distintas variables que son posibles configurar con este mismo equipo. Ya, el principio de funcionamiento de este equipo es un sensor calorimétrico, el cual nos va a permitir medir caudal y temperatura con este tipo de principio, y también es piezoresisttivo, lo cual nos va a permitir generar una medición de presión. Ya funciona para aire comprimido, ya, y para los gases que les decía no corrosivos como el helio, argón, nitrógeno, dióxido de carbono, entre otros. Cuenta con una serie de distintos niveles de salida de conmutación, y tiene distintos tipos distintos niveles de diámetro, desde DN15 a DN25, lo que viene siendo entre media y 1 pulgada. ¿Ya? Este equipo, dentro de las principales características, es que nosotros vamos a tener una medición simultánea de las distintas variables de procesos que nosotros hemos estado viendo, como por ejemplo flujo, presión y temperatura. Ya vamos a poder generar con este mismo equipo, gracias a su funcionalidad avanzada, la detección y localización de pérdidas de presión, visualización gráfica de los niveles de presión, pérdidas de energía en kilowatt-hora, transparencia de consumo de energía, envío de datos vía IO-Link, salidas complementarias analógicas y digitales, acceso a datos de este PC, dispositivos móviles, etcétera, y 8 distintos parámetros de proceso, los cuales vamos a poder ser entregados y manipulados por este mismo sensor para obtener un valor.
In factory automation, compressed air is the most expensive form of energy. Energy efficiency and energy transparency are therefore playing an increasingly important role. Track down leaks in the compressed air system and uncover savings potentials. SICK has the right solution with the FTMG thermal flow sensor. The FTMG detects pressure, flow, and temperature and makes additional sensors unnecessary. This makes it possible for the multifunctional sensor to measure the 8 parameters: flow velocity, energy, volume flow, total volume, mass flow, total mass, pressure, and temperature in only one device. This combination delivers a comprehensive overview of the status of the compressed air lines. The FTMG is perfectly suited for transparent compressed air consumption measurement in accordance with DIN EN ISO 50001, industry or Ethernet variant. The FTMG is available with 2 different connections. The industrial variant transmits all measurement data to the PLC via I/O link or through the switching or analog outputs. Frequency and pulse outputs are also available. The Ethernet variant, equipped with Power over Ethernet, features an integrated web server which enables easy connection to a computer, tablet, or smartphone. MQTT and OPC-UA are the integrated communication interfaces for optimal cloud connectivity. Intelligent sensor. Data is processed directly in the sensor thanks to decentralized computing power. The integrated data monitoring function saves the measurement data of the last 7 days. The statistical evaluations visualize peak values or changes in the energy consumption. This allows for an efficient retroactive search for leaks in pneumatic systems at any time. Industry 4.0 ready. The FTMG can transmit data directly into the cloud. The integrated web server can be used to access the sensor via the network. This makes it possible to analyze consumption and plan maintenance intervals, regardless of the location. That's why the FTMG is so well suited for condition monitoring and predictive maintenance. It can increase system reliability, flexible installation in all directions. The compact dimensions of the sensor make it possible to install it where space is tight. Plug and play. The sensor only needs a cable for connection and starts up without having to be calibrated. OLED display with plain text display. The intuitive operation saves time and effort during commissioning. The FTMG is a real multi-talent when it comes to the efficient use of compressed air-operated machines and pneumatic systems. The FTMG from SICK is the intelligent flow sensor with leak detection. You can get product service, information, and consultation at www.sick.com/FTMG. Bueno, dentro de las principales características de nuestro sensor es que vamos a obtener una medición simultánea de flujo, presión y temperatura del proceso, ya sea del aire comprimido o del gas a medir. Vamos a tener una detección y localización de pérdidas de presión. Vamos a obtener una visualización gráfica de los distintos niveles de presión, pérdidas de energía. Vamos a tener transparencia en el consumo energético, envío de datos vía IO-Link o bien Ethernet, ya que tenemos una variante Ethernet que es la que revisaremos el día de hoy dentro de nuestra demo. Salidas complementarias analógicas y digitales, acceso de datos desde PC, dispositivos móviles, etc. y 8 parámetros diferentes de proceso. Bueno, dentro de las diferentes versiones que nosotros contamos con este equipo y en el que en este caso es el que tenemos preparado para nuestro demo, tenemos la versión de Ethernet con OPC UA para ERP y conectividad a la nube, ya donde vamos a poder acceder de forma remota vía servidor web, análisis estadístico para funciones de monitoreo, vamos a tener, como decíamos, el OPC UA y la variante Ethernet, ya para comunicación sin necesidad de pasar para comunicación directamente mediante el protocolo. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales ámbitos de aplicación? Control de consumo y supervisión de fuga en sistemas de aire comprimido, supervisión de consumo energético en aire comprimido en las distintas redes de suministro,
la medición de gases inertes en envases con atmósfera modificada en la industria de bebidas y alimentos, y medición de caudal en gases no corrosivos como el argón, helio, el CO2 o NO2, como habíamos comentado anteriormente. ¿Ya? A nivel general, dentro de estos productos que hemos revisado el día de hoy, vamos a obtener para los distintos tipos de aplicaciones para la neumática, vamos a poder tener una supervisión de presión en las pinzas de recogida por vacío dentro de las principales aplicaciones, medición integrada en la presión y el caudal en la unidad de mantenimiento. Vamos a obtener también control de aire comprimido para distintos tipos de pinzas de robot, supervisión de la presión neumática, ya dentro de los distintos sistemas que nos encontraremos en las distintas industrias de Factory Automation o bien Process Automation. Vamos a obtener medición de presión, vamos a obtener presión, nivel y temperatura en el llenado de sistemas hidráulicos de distintos tipos de máquinas, medición de presión, niveles de llenado y temperatura en sistemas hidráulicos. ¿Ya? Supervisión de líquido lubricante para refrigerantes y supervisión de fluidos en máquinas CNC, entre otras. Bueno, dentro de estos equipos, dentro de la revisión de equipos que hemos hecho el día de hoy, vamos a poder encasillar dentro de los distintos tipos de aplicaciones neumáticas los distintos tipos de supervisión de presión, ya en los distintos sistemas de vacío, por ejemplo en las pinzas, ya medición integrada de presión y caudal en unidades de mantenimiento, control de aire comprimido para pinzas de robot, supervisión de presión neumática, ya para aplicaciones de más referente a lo que es hidráulica, medición de presión y nivel de llenado y temperatura en sistemas hidráulicos de distintos tipos de máquinas. Vamos a tener también supervisión de líquido lubricante para distintos tipos de refrigerantes, supervisión de fluidos en máquinas CNC. Vamos a tener supervisión de presión hidráulica en los distintos sistemas gracias a estos equipos que hemos revisado el día de hoy. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los principales beneficios a nivel general de tener esta serie de equipos? Es que nosotros vamos a tener un monitoreo de condición y mantenimiento predictivo. Entonces nosotros vamos a poder tener una medición y detección exacta de desviaciones de los valores establecidos y su interpretación correcta utilizando software para mantenimiento predictivo. Vamos a tener vamos a evitar los distintos tipos de inactividad imprevistos de máquinas y plantas. Gracias a IOLINK y otras interfaces se garantiza un acceso simple y eficaz a los datos de medición. También vamos a tener la flexibilidad e integración sencilla, ya lo que nos va a permitir tener un manejo flexible de estos distintos tipos de elementos, una integración de sensores en todos los sistemas comunes a través de diferentes interfaces. Vamos a tener una serie de equipos que son plug and play, ¿ya? Sustitución y mantenimiento sencillos dentro del sensor. Vamos a tener tecnología de la experiencia, gran experiencia en la adquisición de datos y valores medidos mediante los sensores inteligentes. Vamos a tener un perfeccionamiento de la adquisición de datos al impulsar un mayor procesamiento inteligente y generar un valor a través del uso de estos datos. Y vamos a tener también los distintos beneficios a nivel de manejo de energía, donde vamos a tener un monitoreo continuo de los flujos de energía y reducción de los sistemas de los costos energéticos mediante pruebas de fuga, como por ejemplo asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, análisis energéticos mediante la medición de caída de presión o el análisis de consumo de aire comprimido dentro de nuestro sistema. A continuación, haremos una revisión del demo de nuestro sensor calorimétrico para la medición de aire comprimido y gases no corrosivos, nuestro sensor FTMG, el cual haremos una revisión de los distintos parámetros que son posibles obtener gracias a la medición de este equipo y además de la web server incorporada dentro del equipo. Así que a continuación haremos la revisión de este demo. Bueno, acá tenemos nuestro demo de nuestro sensor FTMG, el cual habíamos presentado anteriormente, el cual es nuestro sensor calorimétrico para medición de aire comprimido y gases no corrosivos. ¿Ya? En este caso particular nosotros estamos utilizando nuestra variante Ethernet con la posibilidad de integrar al equipo, ingresar mediante una web server que trae incorporada. Ya este equipo está completamente en línea en estos momentos. Para la realización de este demo nosotros simplemente incorporamos un pequeño ventilador, el cual tenemos conectado a nuestro computador, con la posibilidad de variar este flujo de aire
Además, también tenemos nuestro switch, el cual nos va a permitir ingresar a este web server, ya sea mediante computador, celular, lo que sea necesario. Lo que es súper importante dentro de esto es que también hay cambios que nosotros podemos hacer dentro de este web server, los cuales quedan cargados inmediatamente en nuestro sensor de flujo. ¿Ya? Aquí en el caso particular podemos mostrar algunos de los cambios que podemos ver en línea al momento de generar una pequeña pérdida de presión, los cuales se hacen inmediatamente dentro del equipo. Aquí estoy dando o quitando un poco el flujo de aire dentro del equipo mediante este pequeño switch que trae este ventilador. Los cambios se ven inmediatamente dentro de la web server del computador, ¿ya? Y además de esto nosotros vamos a poder ver una serie de variables adicionales, como por ejemplo el flujo másico, la velocidad del flujo, el volumen, la masa, la energía, la temperatura y la presión. Ya en este caso particular podemos ir graficando y agregando cada una de estas variables en función que nosotros las vayamos seleccionando para la visualización gráfica de este caso en particular. ¿Ya? En este caso solamente consideraremos algunas para el efecto gráfico no genere muchas complicaciones visuales. ¿Ya? Además de esto, nosotros podemos ingresar para obtener valores adicionales a los que nosotros podemos ingresar mediante nuestro a las que nosotros podemos incorporar mediante, una vez que nosotros ingresamos a este equipo como mantenedores. ¿Ya? Vamos a tener los distintos datos de proceso, vamos a poder activar los distintos estados, ya sea del OPC, el MQTT, los distintos estados dentro del equipo que vienen incorporados, las distintas datos del Ethernet, el web server, el MQTT, ¿ya? Donde vamos a poder generar cambios directamente en línea para la configuración del equipo. Vamos a tener el UPC-UA. Vamos a poder hacer cambios en directo dependiendo de las variables de procesos que nosotros seleccionemos en el display de menú, los cuales van a quedar cargados inmediatamente dentro de nuestro sensor, como por ejemplo cambiar las unidades de medidas de flujo, kilogramos por minuto, los cuales quedan cargados inmediatamente en nuestro sensor. ¿Ya? También lo pueden ser cambiados las distintas variables de medida, unidades de medida de nuestro flujo volumétrico, y todo eso queda cargado inmediatamente en nuestro equipo. ¿Ya? Vamos a poder tener distintos niveles de simulación de flujo, ¿ya? Simulaciones de temperatura dentro del rango máximo del equipo. Vamos a tener los distintos tipos de medida, poder aplicar distintos tipos de filtros. Vamos a tener los distintos históricos, ¿ya? Vamos a tener contadores, entre otros. Todo eso completamente en línea. Lo importante de este equipo es que nosotros vamos a poder ingresar independiente a la configuración que nosotros tengamos, a la integración dentro de nuestro sistema mediante Ethernet, es que nosotros teniendo la IP o el acceso a la IP vamos a poder hacer esta monitorización de forma remota sin necesidad de conectarme directamente a este equipo y poder realizar todos estos cambios que nosotros estamos viendo en línea. Como le dije, la pantalla que ustedes pueden ver al fondo está conectado al computador en el web server, el cual ante el más mínimo cambio se ve reflejado inmediatamente dentro de los gráficos, como podemos ver en la pantalla. Al momento de apagar o encender el flujo de este pequeño sensor que nos está proveyendo aire a nuestro flujómetro. ¿Ya? Estas son algunas de las principales funcionalidades que nosotros podemos entregar mediante este flujómetro. Evidentemente hay una serie de funcionalidades adicionales que van de la mano con la integración, ya sea por las variantes OPC o por el MQTT. ¿Ya? Todo esto con el fin de poder integrar toda esta serie de variables que nosotros podemos medir, que las vamos a encontrar solamente en un equipo que está definido para la medición de flujo de aire comprimido y, como decíamos también, de gases no corrosivos. Bueno, adicionalmente a todas estas funcionalidades que vimos recién con el tema del
web server y el acceso a los datos y las configuraciones del equipo. También es posible acceder de manera remota, si es que tenemos acceso al IP del equipo, al switch del cual está conectado directamente del celular, teniendo, como decía, los permisos correspondientes para que no sea un equipo que pueda ser intervenido. Entonces, una vez que nosotros ingresamos al equipo, vamos a poder acceder a ver todos los datos en tiempo real desde el momento en que nosotros nos metemos dentro de la web server del mismo equipo. Entonces, vamos a poder estar no solamente conectados mediante Ethernet a nuestro sistema de control y a nuestro acceso mediante el web server de nuestro computador, sino que podemos acceder de distintas formas a este equipo y poder tener las mismas visualizaciones que mostrábamos anteriormente directamente en el celular, ¿ya? Y agradeciendo el espacio, quisiéramos pasar ahora a la ronda de preguntas. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí en una nueva ronda de preguntas, siendo las 15:31 en punto hora Chile, ¿sí? Qué interesante tu charla, Leo. Leonardo Campodónico nos mostró bastantes aplicaciones de industrialización, sobre todo en temas de comunicaciones y cómo extraer toda esa data y llevarla fácilmente a un PC, a un dashboard o inclusive monitorearlo en línea. Entonces, no sé si quieres complementar algún tema adicional. Muchas gracias, Alexander. Bueno, muy contento también de participar en una nueva edición de Oktoberfest. Ya este viene siendo el tercer año compartido que venimos trabajando junto a Phoenix Contact. Muy agradecido también de poder mostrar las distintas soluciones que nosotros manejamos, siendo esta solamente un pequeño muestreo de un mundo de soluciones y de aplicaciones que contamos como SIC. Bien lo sabes tú en las otras presentaciones que también han mostrado. Entonces, me gustaría comenzar con la ronda de preguntas y poder ir desarrollándolas también. Sí, veo que han venido haciéndonos varias consultas, inclusive mucha gente ya quiere probar el dispositivo, Leonardo. Y obviamente escríbanos, inscríbanse, interactúen con nosotros en la plataforma, dejen sus inquietudes, háganos saber si necesitan que un asesor nuestro lo contacte y obviamente si necesitan probar el dispositivo, ya contamos con la disponibilidad del dispositivo para que ustedes vean las funcionalidades en línea. Y ya veo que han empezado a rondar algunas preguntas, Leonardo. Excelente. Déjame, yo la busco y aquí hay una pregunta que la hacen y dice: hablaron de equipo Ethernet y IO-Link. Al momento de configurar el IO-Link, ¿cómo se realiza sin servidor web? Interesante pregunta. Bueno, este es el equipo que utilizamos en el demo que acabamos de ver. Esta es la variante Ethernet en cual, bueno, el tema de la configuración lo hicimos directamente desde el servidor web. Y tenemos otra variante que es la IO-Link, que fue específicamente lo que se nombró. Estos equipos se configuran principalmente por el software de aplicaciones que nosotros manejamos en sí, que es un software completamente abierto, que es el SOPAS, en donde tiene cargados los distintos DTM del equipo interno, lo que van a permitir conectar directamente a una especie de transductor que contamos para configurar directamente del computador, conectar el equipo y hacer este mismo tipo de modificaciones desde esa plataforma. Ahora, evidentemente, para poder elevarnos a distintos tipos de software, RP, MES o estaciones de mantención, etcétera, es necesario pasar por otro tipo de equipo, ya sean los módulos maestros, los distintos adquisidores de datos, para la integración de estos equipos dentro de la nube o para obtener algún tipo de valor agregado. Mira, aquí Edwin Mendoza nos hace una pregunta bien interesante y obviamente también bien concreta. ¿Se puede instalar en un ambiente explosivo? No, por el grado de certificación. Exactamente. No. Inicialmente no tiene certificación ATEX ni Explosion Proof para zonas explosivas o para sustancias o gases explosivos. Claro, efectivamente, por lo menos en
en los desarrollos que tenemos actualmente hasta el equipo estamos sin ese nivel de certificación, pero sí tenemos hasta IP67. Exactamente, mira, Leonardo Arias también nos hace una consulta bien interesante, si nosotros lo podemos integrar al SCADA. Efectivamente, es una pregunta súper importante y bueno, nosotros cuando hablamos de este equipo que es con Ethernet y que es posible subirlo a la nube, es gracias a que cuenta con el protocolo dentro del mismo Ethernet del OPC, UA en este caso particular. El OPC de manera convencional es un dispositivo que está hecho para comunicar los distintos equipos que llámense sensores, actuadores de terreno, de planta, de operación, hacia nuestro sistema de monitoreo SCADA, ¿ya? La variante UA lo que nos va a permitir hacer es no hacer solamente este tipo de integración mediante el SCADA y los dispositivos, sino también incorporar las distintas aplicaciones móviles, incluso dentro de la plataforma en la cual se están moviendo los datos para las estaciones de mantención, los RP, los software o la nube de plantas. Es decir, nos va a permitir integrar completamente todo lo que pasa en terreno en este tipo de dispositivos. Sí, obviamente todos nuestros protocolos son abiertos y obviamente también son totalmente escalables a todos los supervisorios que tengan obviamente instalados dentro de cada una de las plantas de producción y en cada una de los sitios donde quieren hacer el monitoreo en línea. Oye, tú hablaste sobre un principio físico que utiliza el sensor, que es el principio de calorimétrico. Así ¿Tú es. sabes cómo es ese principio de calorimetría? Claro, efectivamente, internamente tiene un sensor, una resistencia térmica, la cual entrar en contacto con el fluido, cuenta con una que va en contacto directo con el fluido y otra interna que es referencial. En función que haya contacto con el fluido y cambie la velocidad del flujo, esta variación calorimétrica se genera una variación. Esta variación el equipo internamente la trabaja y la entrega en un valor de tipo de flujo y evidentemente tiene también sensores piezoreceptivos que son los que nos van a permitir la medición de presión entre otras variables. Aquí nos están elevando también otra consulta. Muchas de nuestras presentaciones tienen muchas siglas y muchas terminologías en términos de comunicaciones o de interfaces de comunicaciones. Entonces, hay una que es bien interesante que nos dice ¿qué es OPC? OPC Server. Claro, el OPC, bueno, es una terminología que se utiliza principalmente para lo que ya describí anteriormente, que es ¿cómo se dice?, la operación entre los distintos sistemas SCADA y los equipos de terreno. El nivel de sigla es una traducción en inglés que no la tengo totalmente moldeada para definirla, pero es principalmente el protocolo que cuentan adicionalmente dentro de la misma plataforma de Ethernet. Ok, sigan consultándonos, dejen sus datos directamente del chat. Estamos prestos a resolver obviamente todas sus dudas, sus inquietudes y adicionalmente también de asesorarlos y obviamente generar ese proceso de consultoría donde nosotros hacemos las recomendaciones pertinentes de acuerdo a sus necesidades. Aquí Joana Salvador nos está preguntando ¿qué tipo de gases puede medir? Los distintos gases que no sean corrosivos. Actualmente estos constantemente, en SIG se generan distintos tipos de desarrollos posteriores a los lanzamientos de los equipos y en función de esto mismo actualmente lo que nosotros estamos utilizando este equipo para lo que tiene las certificaciones correspondientes para mediciones de aire comprimido y gases no corrosivos, ya como el argón, el helio, entre otros, ya en los distintos sistemas de procesos que ya fueron presentados también. Bueno, aquí hay varias consultas también técnicas bien precisas. Vamos a abordar de pronto las más generales, de pronto las más básicas y de pronto si hay consultas más, digamos, en profundidad. Igualmente déjenlas que Leonardo a posteriori va a analizar cada una de esas inquietudes, cada una de esas preguntas, por si de pronto no alcanzamos a resolverlas todas en línea, ¿vale? Aquí hay algo también, el sensor de flujo de demo se configura por la pantalla y qué visualizaciones podemos obtener. Ya, perfecto. Sí, en realidad a nivel general los distintos equipos de SIG
mientras cuenten con un display ad hoc al equipo, es posible configurarlo y revisar distintos tipos de visualizaciones dentro de la misma pantalla. Ya estas visualizaciones, las pantallas son bastante intuitivas, nos van a permitir entrar a distintos tipos de menú donde vamos a poder ver los distintos datos de trabajo y también hacer algunos tipos de configuraciones, como por ejemplo el tema de la configuración del IP del Ethernet para poder comunicarlo con el switch, y todo eso también se puede hacer, o sea, de partida eso se hace por la pantalla, y los posteriores datos y las configuraciones que hicimos directamente desde el servidor web también es posible realizarla directamente desde la pantalla. Ya, obviamente con las distintas, no así complicaciones, pero al ser una pantalla más pequeña tiende a ser levemente un poco más dificultoso. No así difícil, ya que es bastante intuitivo también Claro. esta pantalla. Obviamente hay una pregunta que es también muy importante y nos la hace Fernando Zambrano. Nos pregunta si es compatible con PLC Next. ¿Tú qué crees, Leo? Evidentemente, Por aquí supuesto. la idea de todo este tipo de soluciones y todas las aplicaciones que hemos visto hoy en día es que son totalmente integrables. Ya, eso es lo que se busca también con la industria 4.0. Y poder levantar los distintos datos, las distintas informaciones desde terreno, y poder comunicar un todo. O sea, ya no son protocolos propietarios en los cuales se cierran solamente la información en un fabricante. Ahora el tema es la integración. Perfecto, perfecto. Seguimos recibiendo sus consultas, obviamente invitarlos para la siguiente charla también. Manténganse en línea, sigan haciendo nuestras consultas pertinentes, inviten a sus colegas que se inscriban también. Esto es una comunidad en la cual compartimos conocimiento, compartimos información y asesoramos todo con respecto a sus necesidades de integración y obviamente automatización y medición de variables. Es súper importante también, Alexander, agregar dentro de las primeras preguntas y con las que interactuamos, también hablan el tema de probar los equipos y todo ese tema. Es súper importante también destacar que nosotros no somos solamente una empresa proveedora de productos, sino que tenemos todo un equipo de desarrollo y de servicios detrás de nosotros con los que trabajamos constantemente. Entonces no somos, siempre hay un tema de postventa, hay un tema de servicio que va disponible también cada vez que interactúan con SIG. Mira, aquí viene una pregunta también que es bien interesante. Nos están diciendo, ¿cuál es el valor aproximado de la variante con el servidor web? Estamos hablando, bueno, todo va a depender también del diámetro dentro del equipo, pero estamos hablando de precios de lanzamiento de aproximadamente 800, 900 mil pesos. Okay, Precio chileno. Muy interesante. Disponibilidad de realización de pruebas, bueno, correcto, absolutamente, el mismo está totalmente. disponible y... Aquí nos dicen, ¿se logran divisar gráficos en el display del equipo? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, dentro de la misma pantalla es posible ver los mismos gráficos que vimos dentro del servidor web, identificados con distintos colores, ya sea para las mediciones de flujo, de presión, los totalizados, etcétera. Tienen un color característico que una vez que nosotros seleccionamos la variable a medir, dentro de la pantalla nosotros vamos a tener esta misma visualización. Ya evidentemente con distintos temas de alcance visuales por el tamaño de la pantalla, pero sí también es una información que es súper importante ver, sobre todo para la gente en operaciones, cuando pueden haber distintos tipos de caídas de presión, distintos tipos de caídas de flujo, poder tener una visualización al menos referencial. Perfecto. Mira, aquí también hay otra consulta me imagino que son de los sistemas de nivel. En las mediciones de nivel se puede recortar la varilla y cómo se reconoce el largo del equipo. Sí, efectivamente, dependiendo de la tecnología que nosotros utilicemos, en este caso las que presentamos era nuestro radar de onda guiada, la varilla tiene un largo total de hasta 4 metros. Es súper importante dentro de toda la consulta porque esta varilla sí es recortable. Eso nos va a permitir generar mucho menos números de parte en stock también, no solamente para nosotros, sino que también para las distintas empresas, ya que con una misma varilla, al ser recortable, vamos a poder aplicar para distintos tipos de aplicaciones. El tema del reconocimiento de esta varilla se hace directamente en la configuración, ya sea por el software IO-Link o directamente desde la pantalla, donde se hace una especie de autoseteo para que el equipo lo reidentifique y tenga las consideraciones de los distintos tipos de salidas, ya sean 420 mA en voltaje, tener una visión real de lo que ellos están actualmente midiendo físicamente.
Ok, mira, aquí también de Chile nos están consultando, sale la consulta anónima. Se puede conectar a un plan data Historian como Iconix para análisis de datos. Sí, si es que cumple con el protocolo con el que nosotros manejamos, evidentemente sí se puede hacer. Es súper importante que manteniendo los protocolos que de base que nosotros trabajamos, la intercomunicación es un tema de integración solamente. Perfecto, no. Síganos, estamos siguiendo, ¿no? Recibiendo sus consultas, por favor, aprovechen aquí, déjenla registrada al menos, si no alcanzamos a resolverlas todas, a posteriori vamos a ir contactándolos y obviamente si necesitan alguna consultoría adicional, esa es la idea. Nuestros servicios no solamente es venta, sino también una recomendación y una consulta siempre hacia sus necesidades y hacia sus resolver sobre su problema puntual. Ok, dice, hola estimada, aquí Héctor Pulgar, dice, muy interesante equipo y tengo algunas consultas. ¿Tiene algún buffer de memoria que me permita descargar la data a un formato Excel o SSB? Sí, exactamente, es posible realizarlo. Efectivamente, bueno, aquí van una serie de conjuntos de protocolos que permiten hacerlo, pero ya el equipo viene integrado y viene con la posibilidad de descargar distintos tipos de archivos de Excel con los distintos tipos de medidas que nosotros tenemos, independiente de la cantidad de parámetros que estos sean utilizados. O sea, este es un equipo que parte de la base de que todo este tipo de información que sea recopilable para obtención de beneficios es completamente un beneficio adicional de este. Mira, aquí el mismo Héctor Pulgar nos complementa su pregunta y nos dice, el equipo tiene su propio web server, pero tiene la posibilidad de ser integrado a una estación maestra existente en planta y si es así, ¿con qué protocolo se puede conectar? O sea, vamos a depender un poco del protocolo de base con el que se esté trabajando. Ya el equipo soporta todo lo que es Ethernet y teniendo desde el otro lado ya sea el OPC o el MQTT que también viene incorporado dentro del equipo, va a ser posible hacer la integración. O sea, la muestra del web server fue solamente referencial a lo que fue el producto. Ahora, Claro. evidentemente, estos siguen siendo temas de desarrollo a nivel de integración. Mira, y es lo que se busca, la integración en los distintos sistemas. Hay muchos conceptos, digamos, que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer integración y comunicaciones. Y es que generalmente hay unos puertos de control donde tú llegas y conectas entre dispositivos y hay otros puertos que también se utilizan o sirven para ser simplemente transmisores de data, ¿ya? Estos sistemas de transmisión de data generalmente son los que no influyen en los procesos de control, sino que simplemente están intercambiando información hacia la nube o hacia los periféricos de donde tú necesitas tener la información en línea de tu planta, en el dashboard del cuarto de control, en la misma tablet o inclusive desde tu propio celular. Qué interesante eso que tú viste, que tú mostraste en el celular. Claro, o sea, aquí lo importante es que ahí está la posibilidad de ver los valores mientras estemos dentro de la misma red del equipo, poder visualizarlo, ya visualizar lo que está ocurriendo en el proceso en línea, en tiempo real, ya eso siempre va a ser un valor. Si estamos a kilómetros de distancia y estamos dentro de la misma red, vamos a poder acceder ya sea por una tablet, ya sea por el computador, ya sea por el mismo celular, y evidentemente las medidas que nosotros vamos a tener en el equipo. Todo esto adicional a las salidas que nosotros podemos comunicar cableadamente dentro del mismo equipo. Y obviamente dentro del mismo ahí sensor. hacemos un completo match con todos los interfaces de seguridad de la nube que nuestros colegas de Phoenix Contact también ofrecen para precisamente que solamente ustedes, los dueños de planta y
los que están directamente responsables de los OEs o de los procesos de historia o de historización de los datos sean los únicos que puedan acceder a esa información. Y si necesitan interactuar directamente con el dispositivo, evidentemente que hayan esas barreras de comunicación o esas validaciones de comunicación, sobre todo para las consultas y obviamente para hacer de pronto algún backup de en una estampa de tiempo de toda la historización de los datos. Claro, efectivamente nosotros en este caso particular, a nivel de demo, teníamos la red completamente abierta para poder ingresar el equipo desde diferentes equipos. Ahora el tema está precisamente en resguardar la información de sus procesos y eso ya equivale a un tema de seguridad también. No sé si... Son las 15:50 de la tarde, ¿sí? Tenemos 10 minutos más. No sé, el que quiera hacer una nueva consulta, quiera saludarnos de algún sitio local de Chile, que recuerden que estamos obsequiando unos libros y de acuerdo con el nivel de interacción que ustedes tengan en sus saludos, les vamos a obsequiar también un libro, ya sea tanto de Fénix como también de los que les mostré esta mañana con la Biblia de las tecnologías de sensores. Claro, incorporar también, Alex, en función de muchas de las consultas que se hacen también, es que muchos de los desarrollos que son posibles hacer ya sea a nivel de integración o de solución, somos una empresa completamente complementaria, ¿ya? Estos mismos equipos pueden ser alimentados por distintos niveles de switch, por distintos tipos de alimentadores Ethernet, y para poder efectivamente realizar una integración a los distintos sistemas, que son muy variables los distintos tipos de nubes, propietarias, no propietarias, y toda esta integración nos va a permitir generar soluciones conjuntas. Claro. Mira, hay una pregunta también bien interesante del sur de Chile. Nos escriben qué tipos de conexiones a procesos tienen y obviamente qué tamaños. O sea. Sí, principalmente es de 1 pulgada, media pulgada y de N20, ¿ya? En este caso particular es con rosca y, bueno, como dije también hace unas preguntas atrás, son equipos que están constantemente en desarrollo. Ya está una nueva familia de equipos, un nuevo nivel de desarrollo también que va de la mano con las tecnologías actuales y evidentemente en función del tiempo y los desarrollos que se están haciendo dentro de Casa Matriz, se van a ir incorporando también una serie de otras funcionalidades adicionales, no solamente a nivel de tecnología, sino también física y de montaje, claro, entre otras cosas. Generalmente yo pues conozco que dentro de la industria de procesos es muy importante los acoples, ¿sí? Uh-huh. Y también es muy importante el tipo de rosca, ¿no? ¿Qué nos puedes ahí complementar sobre los tipos de rosca con los que actualmente están llegando nuestros dispositivos? Claro, no, en este caso particular una rosca, como decía, de 1 pulgada. La nomenclatura exacta de la rosca no la recuerdo, pero sí, independiente del tipo de rosca, también tenemos una serie de conectores adicionales que pueden ser suministrados de la misma forma para cumplir con lo necesario. Perfecto. A ver, aquí seguimos en línea, vamos a sigan escribiéndonos sus consultas, si quieren el libro de la Biblia de los sensores, de los principios de funcionamiento y nuestros principios de medición con sensórica SIC, interactúen con nosotros, consúltenos y vamos a hacerles llegar este libro localmente, o si de pronto hay personas conectadas de afuera, miramos a ver también cómo se los hacemos llegar, al menos en el formato digital, ¿vale? A ver, aquí me hacen también otra consulta. Dice, disponibilidad de relación de pruebas en planta. Sí, por supuesto. Este dispositivo obviamente actualmente lo tenemos en stock, ¿cierto, sí, Leo? Sí, tenemos equipo en stock y tenemos equipos disponibles para pruebas. O sea, lo ideal es poder verlo operando, poder verlo funcionando, todas estas aplicaciones, todos estos beneficios que vimos el día de hoy.
para que también lo puedan aterrizar a lo que tienen actualmente medidas y poder obtener las distintas funcionalidades. O sea, eso siempre va a ser una alternativa de nosotros como SIC, la prueba y la realización de este tipo de demo. Claro. Mira, aquí estoy recibiendo otra pregunta bien interesante. ¿El equipo está siendo alimentado por el mismo puerto de comunicación? Exactamente. El equipo, bueno, este fue conectado directamente por el cable Ethernet, donde tuvimos la comunicación directa y claro, efectivamente se ocupó un PoE, que es un Power of Ethernet, con el cual fue alimentado y a la vez fueron enviados también el tema de los datos. Qué interesante, Leonardo. Mira, Bueno, todos esos equipos son suministrados también por Phoenix Contact. claro, exactamente. O sea, nosotros somos desarrolladores de sensores y de soluciones de sensores, pero obviamente dentro de la integración necesariamente tenemos que tener plataformas que se comuniquen o interfaces que se comuniquen hacia obviamente sus demás unidades de control o sus PLCs de control o sus dispositivos de control. En este momento estamos lanzando la encuesta, ¿sí? Por favor, revisen, chequéenla, llénenla, háganos llegar sus comentarios. Nosotros estamos, digamos, prestos a cada vez mejorar la fluidez de los temas y de los que tenemos que de la forma como debemos llegar a ustedes. Entonces, por favor, déjenos sus datos y háganos saber sus comentarios. Claro, igual cualquier tipo de solución de manera un poco más particular, que también nos dejen ahí sus contactos, cosa de poder contactarlos, si es necesario hacer algún tipo de desarrollo. En este universo de soluciones hay muchas preguntas que pueden ser muy específicas, que es necesario generar distintos niveles de desarrollo y saber que estamos disponibles también para poder soportarlo. Perfecto, estamos a 4 minutos. Yo pienso que ha sido una demostración y obviamente temas muy interesantes. Obviamente los invitamos a que se queden en línea, sigan a la siguiente charla que los amigos de Phoenix Contact tienen para ustedes y más tarde, hacia el final de la tarde, nos vamos a estar nuevamente en una charla de SIG donde yo voy a tener un invitado especial, el cual vamos a hablar sobre todos los sistemas LIDAR, los principios de medición del LIDAR, pero más que los principios de medición con los que funciona un LIDAR, vamos a hablar sobre cómo se puede integrar. Obviamente esos principios hay que tenerlos en cuenta para hacer los desarrollos a posteriores de la nube de puntos, de navegación. Hay unas funciones, principios básicos, pero obviamente lo más importante es que vean todo lo que uno de nuestros integradores ha desarrollado con respecto a el procesamiento de nube de puntos y ese procesamiento de nube de puntos, la digitalización en 3D. Obviamente están invitados para que hagan todas las consultas sobre cómo se hace el procesamiento matemático de esa nube de puntos. Y ahí también tenemos una sorpresa, un producto nuevo que quizás en la parte de medición de troncos y la parte de medición de chips les van a interesar mucho. No pierdan la conexión, ¿vale? Muchas gracias. Ya volvemos. Muchas gracias.